porque todo lo que les vamos a compartir sin duda va a ser un antes y un después en su vida y son herramientas valiosísimas que ustedes van a ir viendo cómo van a hacer que sus resultados mejoren impresionantemente. Eres una persona que quizás le cuesta conciliar el sueño o duerme mucho, pero al final se levanta cansado también. O por otro lado, como que se va a acostar y se queda ahí rumiando, pensando y, ay, tengo que hacer este proyecto, tengo que hacer lo otro, mañana tengo que vender esto, Dios mío, Dios, y por ahí te quedas una hora ahí en la cama, 2 horas así en la cama y como que todavía este podcast es para ti. Somos la única especie viva, la única especie viva que nos privamos voluntariamente del sueño. Hay estudios que han dicho que la falta de sueño afecta en un 35% la productividad de las personas que están trabajando. Dormir mata al cuerpo lentamente. Bienvenido al podcast La Nueva Conciencia en Ventas, el único podcast que une el mundo material de las ventas y los negocios con el mundo espiritual y del mindfulness. Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos al Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos. Y hoy tenemos aquí una temática que muchos de ustedes nos han preguntado que debíamos profundizar, que a veces es un enigma, a veces no se le da tanta importancia, a veces como, todo lo hacemos, y es la temática del sueño. Yo siempre en nuestros entrenamientos digo, si tú optimizas tu sueño, ya recuperas 33% de tu energía, inclusive más. Entonces hoy tenemos acá una experta del sueño, Rocío. Qué rico tenerte hoy aquí. Y bueno, primero que todo, vengan, no se nos vayan a dormir escuchando el podcast. Estén súper despiertos, súper atentos, porque van a escuchar un montón de herramientas prácticas. Así que bueno, Rocío, antes de arrancar, ¿por qué debería la gente quedarse con nosotros en este podcast escuchándonos hoy? Bueno, pues antes que nada y primero que todo, Alex, muchas gracias por invitarme a este espacio donde sin duda esta información que van a recibir es muy, muy valiosa. ¿Por qué deberían quedarse? Porque todo lo que les vamos a compartir sin duda va a ser un antes y un después en su vida y son herramientas valiosísimas que ustedes van a ir viendo cómo van a hacer que sus resultados mejoren impresionantemente, no solo en su vida profesional, sino en su vida personal también. Buenísimo. Me encanta. Es una temática que no es tan conocida, o sea, como que la gente dice, ¿cómo así que eres experta de sueño? ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esto y cómo terminaste como enseñándole a la gente a descansar, a tener, bueno, digamos, ya nos vas a profundizar más. ¿Cómo terminaste en esto metida? Pues resulta que durante muchos años creo que, a ver, desde que era una niña nunca dormí bien, siempre tuve mucho miedo, siempre Wow. buscaba como irme con mis hermanos a dormir y la verdad es que la calidad de mi sueño era bastante baja. Luego crecí y toda mi vida me acompañó un poco el insomnio, el sueño ligero y demás. Sin embargo, en una época de mi vida se agravó a tal magnitud que tuve que empezar a tomar antidepresivos y a no me levantaba ya de la cama. Esto ya empezó a afectar mi vida personal y a todos los que me rodeaban. Entonces fue cuando yo dije, esto no puede continuar así. Hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que no estoy entendiendo o algo que no estoy sabiendo que debo aprender, porque evidentemente, ¿cómo es posible que un tema de sueño esté afectando ya mi vida emocional? Mi vida emocional. Entonces, cuando yo entendí esto, me puse a estudiar de sueño. De hecho, creé la marca Blue Blockers, que son estos lentes que tenemos acá, que forman parte de un buen sueño, que luego lo vamos a platicar. Ok. Creé la marca Blue Blockers y después la mentoría de sueño, que bueno, yo me especializo en mujeres que tienen burnout, estas mujeres que son súper, súper ocupadas y que sienten que el mundo se les cae encima, porque yo fui esa mujer. Y las enseño mediante técnicas y todo natural a poder conciliar el sueño profundo para lograr días de alta productividad y enfoque, que sean mujeres de top performance. Bueno, qué cool, qué cool. Bueno, ¿qué vamos a estar hablando hoy para que te quedes con nosotros? Bueno, uno, vamos a hablar si eres una persona que quizás le cuesta conciliar el sueño o duerme mucho, pero al final se levanta cansado también. O por otro lado, como que se va a acostar y se queda ahí rumiando, pensando y, ay, tengo que hacer este proyecto, tengo que hacer lo otro, mañana tengo que vender esto, Dios mío, Dios, y por ahí te quedas una hora ahí en la cama, 2 horas así en la cama y como que todavía este podcast es para ti. Entonces, vamos a arrancar. Yo quiero entender algo, Rosy, y es, bueno,
¿Cómo me puedo dar cuenta, digamos, si tú me fueras como a diagnosticar, a ver qué tan bien estoy durmiendo, cuáles podrían ser como esos tres primeros tips que nos podrías dar para darme cuenta qué tan bien estoy durmiendo o si estoy durmiendo bien o mal? Sí, claro. Estos indicadores son muy simples. Si tú al despertar, tú no te despiertas solo, tú aplazas el despertador o tienes que despertarte con despertador porque no despiertas solo, ese es un primer indicador. No. El segundo es que despiertas cansado y sin energía y tienes que tomar café para sentir que rindes. Y el tercero es que te quedas dormido durante el día. Tú empiezas a cabecear o quizás estés en una reunión y te empiezas a quedar dormido o sientas la necesidad de dormir. Esos tres indicadores ya nos están hablando de que tú tienes un déficit de sueño. Wow, ok, bueno, bastante breves, bastante fáciles de como uno decir, o sea, digamos, dije, ok, el primero creo que tengo un buen como ciclo natural, o sea, como que tan, aunque pongo la alarma, como que bien, o sea, como que me levanto y ya después suena, entonces como que ahí bien. Sí, en un tiempo cuando tenía como exceso de trabajo, sí me pasaba que a las 2 3 de la tarde, ya empezaba como la caída de la energía, Sácale. ya empezaba como ahí Claro. a morir, como quien dice acá. Yo no sé si en México creo que le llaman como, yo tengo una amiga mexicana que dice como que el mal del puerco, ¿no? Le llaman, algo así, que es como que te vas durmiendo, como que ya estás más cansado, buenísimo. Listo, si ya tengo esto y quiero como entender la importancia del sueño, porque muchas veces creo que es muy subvalorado. O sea, como que la gente dice, voy a dormir, voy a descansar, no sé qué. ¿Por qué es tan importante el sueño para un ser humano, Rocío? Esta es una pregunta que amo contestar porque es que aquí nos damos cuenta de que algo no estamos haciendo bien. Y esta es la razón. ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque durante el sueño se regeneran, se limpian, se depuran, crecen, mejoran. Escucha bien esto. Cada célula, cada órgano, cada tejido, cada función, tu mente, absolutamente todo mejora, se depura, crece y se limpia durante la noche. No hay nada en tu cuerpo que no mejore durante la noche. Y por el contrario, si no se llevan a cabo estos procesos biológicos en el tiempo, que después vamos a hablar de eso, es interesante, en el tiempo en el que deben de llevarse, entonces empiezan a haber fallas en tu organismo. Esa es Wow. la razón por la cual el sueño es tan importante y después sobre la marcha también vamos a platicar por qué es tan poco valorado. Ahora, yo quiero comentarles algo. Vivimos para dormir. Así de fácil. La primera cosa que tenemos que hacer como ser humano y que es inconsciente para mantenernos vivos, ¿cuál crees que es, Alex? La Mm, primera cosa, es descanso. inconsciente. Como, Respirar. bueno, respirar, sí, total. Si no, Primero respiramos, y eso es inconsciente. Si no respiramos, ¿qué nos pasa? Nos morimos. pues ya, como que ya nada. Exacto, exacto. La segunda cosa más importante que tenemos que hacer como seres vivos es dormir. Ojo, no estoy diciendo comer, no estoy diciendo moverme, no estoy diciendo reproducirme, es dormir. Y aquí va un dato impactante. Somos la única especie viva, la única especie viva que nos privamos voluntariamente del sueño. Y aquí No. es donde yo les digo, Qué jamás interesante. vas a ver a una gallina diciendo, ay, no, voy a poner huevos a las 10 de la noche. Jamás vas a ver a un ave que no se meta el sol y empieza a volar hacia los árboles donde van a descansar. Y nunca jamás vas a ver a un girasol no seguir su ritmo natural. Jamás vas a ver una especie viva que se prive del sueño como nosotros los humanos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta, y más cuando tú estás en el mundo empresarial o estás en el mundo de los top performers, pongámoslo así, yo he sentido Claro. que estas personas, yo estuve ahí, en algún momento uno tiene como un afán interno de llegar a un lugar, Ujú. llamémoslo ese lugar, ¿cierto? Entonces hay ese lugar donde tengo que llegar, que a veces no sabes ni cuál es, pero estás afanado para llegar a ese lugar.
Entonces te la pasas corriendo y entonces tienes que estar haciendo todo el tiempo y te sientes culpable cuando no estás haciendo algo productivo o no estás haciendo algo como top performer. Entonces no estás leyendo, no estás corriendo, no estás vendiendo, no estás haciendo algo productivo. Entonces ahí empieza como un síndrome de la culpa por allá atrás de, yo no estoy haciendo algo productivo, debería, no sé qué. Entonces eso es lo que yo me he podido dar cuenta como entrenando personas más que todo en ventas porque la gente en ventas es muy acelerada. Normalmente las áreas comerciales son muy afanadas. Entonces llegué de entrenar a una de las empresas más grandes acá en Colombia, pues, no sé cuántas, ya deben ser como cerca de 2.700 personas. Entonces estábamos ahí, líderes de las áreas comerciales, cada uno de ellos lidera aproximadamente unas 400 500 personas, estaban como unos 30. Entonces estábamos ahí, entonces hablábamos y entonces empecé a hablar un poquito sobre el sueño y ellos como que sí, no descanso bien y es una recurrente y me levanto cansado y no sé qué y estoy afanada y me acuesto tarde y me doy cuenta como ellos se privan del sueño constantemente, o sea, como que un día se acuestan a las 12, otro día se acuestan a las 8, otros días a las 3 de la mañana, entonces tienen como muchas variaciones de eso. ¿Cómo uno puede darse cuenta de su ciclo natural de sueño? Porque no sé si todo el mundo tenga el mismo ciclo de sueño. Quizás unos necesitan dormir menos y en ciertos horarios, o cómo lo has percibido tú. Bueno, pues primero quisiera abordar o profundizar un poco más en el tema que tratabas antes de por qué el ser humano se siente culpable de descansar. ¿Ok? Pero importante entenderlo, porque a partir de entender eso podemos entender por qué sentimos culpa cuando queremos descansar en lugar de estar siendo, y aquí lo pongo así, productivos. Sí, Ujú. seguro. Esto viene de mucho, mucho, muy atrás y creo que es la clave de todo. Creo que es la clave de todo. Pues resulta que nosotros, yo nos defino de la siguiente manera. Somos mentes evolucionadas en cuerpos biológicos que no evolucionaron a la misma velocidad, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo cree que está en la edad de piedra. No solo cree que está en la edad de piedra, él funciona como si estuviera en la edad de piedra. Eso es un principio súper importante, Mm. porque ahí viene, de ahí deriva todo lo demás que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? El cuerpo se quedó, por así decirlo, congelado, pero no por ninguna razón, sino porque si nuestro creador, en mi caso es Dios, considerara que nosotros necesitáramos una actualización en nuestro cuerpo, evidentemente ya lo habría hecho. ¿Me explico? Sin embargo, la mente humana empezó a evolucionar. En este desfase, ¿qué hubo? Pues nos volvimos de nómadas a sedentarios. Y después llegó la agricultura. Y después llegó la revolución industrial. ¿Y qué pasó en la revolución industrial? Pues empezaron a priorizar la producción y el consumo, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué pasó con la producción y el consumo? Se empezaron a crear turnos de trabajo. Bueno, ahora tenemos que producir las 24 horas y entonces vamos a crear los turnos nocturnos. ¿Sí? Y entonces, como somos una sociedad de consumo y producción, se empezó a considerar, porque no se tenían los elementos científicos que hoy se tienen, más bien siempre se supo, pero lo olvidamos convenientemente, que se empezó a considerar que el sueño era un defecto, lo juro, un defecto de fabricación Ok. y que no pasaba nada y que era de flojos dormir y entonces empezó a castigarse a aquella persona que priorizaba su descanso. Por eso es que ahora nos cuesta tanto priorizar nuestro sueño. ¿Por qué? Porque culturalmente fuimos programados para la producción y el consumo y entonces nos sentimos culpables cuando no estamos haciendo otra cosa que sea producir. Eso es un poco con la razón por la cual sentimos culpa al descansar. Sí, también estoy muy, muy de acuerdo. También siento que porque en Latinoamérica hay como, digamos, socialmente o históricamente, pues de alguna manera hay como una creencia muy colectiva, subconsciente, que es que hay que trabajar muy duro para ganar bien.
Entonces uno tiene que Exacto. darle duro, levantarse temprano y entonces ahí 10 horas, 12 horas y entonces normalmente uno se encuentra un amigo y le dice, ¿cómo está? Y dice, no, lleno de trabajo. Y entonces uno dice, no, qué bien, me alegra. Entonces como que se premia mucho el estar lleno de cosas, el estar lleno de trabajo y cuando uno, tienes toda la razón, o sea, cuando, de hecho, yo siento que en muchos países latinos está esa mentalidad de trabajo duro para ganar bien, Exacto. porque Exacto. pues hay que hacerlo y entonces tu papá trabajaba 10 horas, 12 horas y pues es lo normal en los países latinos. Si yo quiero ya empezar a priorizar mi sueño, Rosy, yo estoy aquí y digo, oiga, sí, necesito aprender a, ya, necesito volver a descansar porque realmente cuando descanso puedo ser realmente productivo. Ya vamos a poder hablar con un poquito más sobre como esos rendimientos decrecientes que entre más haces no estás haciendo de verdad, sino que realmente no estás haciendo, sino decreciendo, pero estás accionando en lo físico, pero en el output, o sea, en el resultado, como que no, la calidad no está siendo tan alta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para primero empezar a priorizar mi sueño? Digo, yo, Dios mío, soy un workahólico, me la paso trabajando, no duermo. ¿Qué puedo empezar a hacer? Ayúdame, Rosy, help. Esta es una pregunta súper buena también, porque siempre es así como que, ok, la primera cosa es, Rocío, y lo escucho mucho en las mujeres que llegan a mi vida, es, Wow. Rocío, ok, entiendo que el promedio para que el cuerpo se repare, o sea, ¿cuánto tiempo? Es que todo gira en torno al tiempo que el cuerpo requiere mínimo para poder repararse. ¿M? Y esas son de 7 a 9 horas diarias, de 7 a 9 horas diarias. Ahora, las personas que no están durmiendo de 7 a 9 horas diarias, ¿qué es lo que pasa con su rendimiento y su productividad? Como lo que tú nos dices. Ahora, aquí quiero irme un poquito atrás a la pregunta que no se respondió acerca de por qué hay personas que duermen más tarde, porque todo está conectado, Alex, Ok, seguro. todo Sí. está conectado. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes cronotipos, por así decirlo, ¿no? Súper importante. Todos nosotros tenemos un reloj biológico interno. Ese reloj biológico interno nos indica cuándo es la hora de estar alerta y cuándo es la hora de estar dormido. Ese reloj biológico funciona como un Rolex. Es preciso y es exacto. Sin embargo, no todos tenemos el mismo cronotipo. Hay personas que se sienten súper activas levantándose a las 5 de la mañana y durmiéndose a las 9 de la noche. ¿No? Hay personas como yo que se sienten súper productivas cuando se despiertan a las 6 de la mañana y se duermen a las 10 de la noche. Pero hay un tercer grupo y aparte es interesante porque de aquí también tiene que ver mucho con la personalidad del cronotipo. Hay personas que pueden trabajar 12 1 de la mañana y se despiertan a las 10 de la mañana muy frescos. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál es tu hora más productiva? Debemos de conocer nuestro cronotipo, porque eso es algo biológico e inherente a nosotros que no podemos cambiar. Wow. Eso contestando, eso es un principio de productividad. Ok, entonces Cuando podemos poner nosotros, como en Google sí, cuál es mi cronotipo y puede aparecer algún diagnóstico de cronotipos o algo así. ¿cuál es tu hora más productiva? ¿A qué hora te despiertas tú naturalmente sin despertador y dices, estoy lleno de energía? Digamos que normalmente yo sí creo que en algún momento hice lo del cronotipo y me acuerdo que era un león, ja, literal un león. Y era muy bueno levantando, soy muy bueno levantándome muy temprano, o sea, 4, 5, bien, necesito. O sea, ahorita me di cuenta, digamos, ahorita vamos a hablar como herramientas para que ustedes puedan dormir mejor. Entonces tengo el Oura, ¿no? Entonces Ajá, como un tiempo traqueándome el sueño y el promedio del año, ayer lo vi, de hecho, anteayer lo vi, fue como de 6 horas 40 minutos. Y yo dije, uff, bueno, creo que puede subir un poquito más. Seguramente si lo subo un poquito más, ahí pueden empezar a pasar otras cosas, que es lo que estoy experimentando ahorita. A ver, voy a empezar a dormir un poquito más. 7 horas, 7 horas y media. Y sí, uno siente el cambio de la energía bastante, o sea, es muy increíble. Solamente como subiéndole 30, pero toca ser muy consciente, porque yo decía, no, yo duermo claro. 7, no, hasta que me puse a traquearme y ahí dije, hey, sí, sí son 6:40, o sea, no te mientas, no digas, no, 7 horas no, mentira, 6 horas 40. Entonces sí, siento que soy un león.
Leoncito. Eres león, o sea, eres de los que se levantan a las 5 de la mañana y se supone, digo, siguiendo el cronotipo como debería ser, tú a las 9 ya deberías estar dormido. Sin Debería. embargo, ajá, o sea, se supone. Sin embargo, es esta parte donde decimos, esto es súper, es que esto que estás diciendo es súper, súper interesante porque dicen, no, yo duermo 7 horas, mi aura me dice que duermo 7 horas. A ver. Ok, vamos a contar el tiempo en que tú pones tu cabeza en la almohada y que realmente te duermes. Porque, ¿qué pasa? Que de repente empezamos, o sea, cuando tú pones tu cabeza en la almohada, tu corazón empieza, tu temperatura baja, tu corazón empieza a latir menos rápido. Entonces, pudiera haber como esta parte de que está interpretando que duermes más, cuando en realidad tienes menos horas. Lo que te está pasando a ti, estás diciendo, no, 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 en realidad yo estoy durmiendo 6 horas y media y esa es la verdad, esa es la realidad. Sí, total. Súper, súper importante estar súper conscientes. Uf, Entonces, sí, sí, así. ok, entonces, listo. Si yo en este instante digo ya, quiero empezar a priorizar mi sueño, ¿como cuáles podrían ser esos primeros tres pasos simples, así medio empujaditos que tú digas como, yo creo que puedes arrancar haciendo esto y de pronto yo te complemento con unos que a mí me han ayudado en el tiempo, como optimizando mi sueño y priorizándolo, porque yo, siendo emprendedor en algún momento de mi vida y queriendo ser empresario, pues no priorizaba mi sueño. O sea, era como nada, hay que darle hasta morir, vamos a darle hasta tarde y también le exigía eso a los demás, como, si no estás si estás descansando, como que quiere decir que no estás dando tu milla extra. Algo de ese estilo y segura y realmente me di cuenta que pues no era simplemente ignorancia también. Hay, yo siempre les digo esto, esta información es nueva. Tienen que ser compasivos con ustedes mismos, porque hay mucho de lo que sucede. Cuando te dicen, y según estudios científicos, debes de dormir de 7 a 9 horas, la gente se estresa y dice, pero ¿cómo voy a hacer eso de la noche a la mañana? ¿No? Yo siempre les digo, sean compasivos con ustedes mismos, reciban esta información y no la utilicen para agobiarse. Pero sí hay pequeños pasos, fáciles pasos que podemos dar para mejorar la calidad de nuestro sueño. Y después de que les diga los pasos, vamos a pasar con la parte de cómo un buen sueño mejora tu productividad, que por ahí nos quedamos con esa pregunta pendiente, ¿va? Entonces, esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Ok, supongamos que el mínimo, eso sí, el mínimo, y hay una razón, para poder regenerar su cuerpo es 7 horas. Yo creo que 7 horas siendo muy conscientes. A ver, ojo, si hay alguna persona que trabaje de noche, bueno, esas personas requieren un tratamiento especial, ¿sí? Esas personas requieren una nueva metodología para que les afecte lo menos posible. Mm. Pero ¿cuántos de nosotros no llegamos a la cama y nos ponemos a revisar el celular? Nos echamos las series de Netflix, podemos arreglar el mundo, ¿no? Y entonces estamos privándonos de sueño. Ahí es donde yo quiero que sean súper conscientes. Yo creo que en la medida en que nosotros podamos ganarle horas al sueño, es decir, si yo me acuesto diario, bueno, me recuesto en la cama a las 10 y me duermo a las 12 haciendo miles de cosas como revisando mis redes sociales, viendo la serie de Netflix Enemigo número uno del sueño. Con eso un decir, es Literal, cierto, literal, sí, sí, sí. es cierto. Literal. Pero sí, sí es algo. O sea, el primer paso que yo les diría es hagan conciencia y traten de, poco a poco, como tú le estás haciendo, que lo estás haciendo bien, porque no se trata de que, ay, hoy ya escuché eso, yo ya me duermo a las 10 de la noche en punto o 9 de la noche en punto, no. ¿De qué sí se trata? Se trata de que en la medida de lo posible ustedes recorran ese tiempo que gastan en otras cosas que no son productivas, porque les aseguro que no se acuestan con la computadora así, ya, trabajo y luego me duermo. ¿No? Hacen una serie de cosas que sí pudieran, por así decirlo, intercambiarlo por sueño. Entonces, yo lo que les pediría es, revisen cuáles de esas actividades, como paso número uno, revisen cuáles de esas actividades pueden recortar para ganar al menos, vamos a empezar pausadamente, la primera semana, Va. media hora, la segunda semana, una hora de sueño.
Y en lugar de dormirse a las 12, arreglando el mundo y haciendo mil y otras cosas, logren tener mayor cantidad de horas de sueño. Esa es la primera cosa que les recomendaría. Me gusta, me La gusta. segunda, ¿sí? ¿Te gusta? Es que es Cool, así. cool, cool. Eso está chévere. Es Es como una buy propuesta. back your sleep time. Exacto, Recupera exacto. tu tiempo de sueño, literal. Me encanta. Súper. Esa, súper cool. Sí. Y no solo recuperas tu tiempo de sueño, recuperas tu poder y ahorita les voy a explicar por qué. Ujú. Ok, La, cuéntanos. Dale, la sí. segunda. Ibas con una segunda, ¿no? La segunda cosa que les recomiendo es que revisen sus hábitos de sueño. Es decir, Mm. ¿a qué hora es su última comida? Hay personas que cenan a las 10 de la noche la hamburguesa, la pasta, la pizza, todo, o sea, el carbohidrato, ¿no? Ay, por favor, si alguien lo ofendí. Y después se acuestan a dormir. No, ya. Eso no le ayuda al sueño. Dale, Y hay hiciste. una razón. ¿Por qué? Porque la digestión y el sueño requieren de muchísima energía. El cuerpo no está diseñado para digerir y dormir. El cuerpo requiere toda su energía posible para descansar. Y cuando nosotros comemos y nos dormimos, ¿qué creen que va a priorizar el cuerpo? Pues la digestión y no la regeneración del cuerpo que requieren para la energía del día siguiente. Aparte de que se van a sentir, ahora sí como tú dices, con el mal del puerco, que es así, ¿no? Y aparte de que van a tener un montón de pesadillas, y aparte de que no la van a pasar nada bien. Entonces, si nosotros revisamos nuestros hábitos, por ejemplo, yo les recomiendo, este es muy sencillo, cenen 3 horas antes de dormir. Cenen 3 horas antes de dormir. Y si tienen que cenar pegado al sueño, cenen un poco de atún, unas verduras, quizá un pescado, algo que, una proteína que no sea tan pesada, Algo algo que no sea tan ligero. pesado, pero que al menos 1 hora antes de dormir sí tengan el estómago ya descansado. Esa es la Wow. segunda. Y la tercera que les diría es que cuiden sus ojos de las luces azules. Esas luces chatarrosas, luces azules, nos roban el sueño. ¿Por qué? Y esto tú ya lo debes de saber. Hay una hormona que se llama melatonina, que es la hormona del sueño profundo. Ujú. Esa hormona se produce en la oscuridad. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos directamente a las luces azules? ¿Qué son las luces azules? Todas aquellas luces que son artificiales. Llámense celular, computadora, pantalla, televisor, luz de tu casa, cualquier luz LED o luz artificial que tú prendes después de que anochece, aparte de lo de tus dispositivos electrónicos, es una luz artificial. Nuestros ojos no están como, vamos a recordar el hombre de las cavernas. En las cavernas no había luces artificiales. Los ojos producen melatonina en total oscuridad. Si los ojos ven luz, detienen la producción de melatonina y dicen, hey, es de día, fiesta, fiesta, cortisol arriba, melatonina abajo. Estas hormonas son contrarias y te vuelven a activar. Claro que cuando tú te quieres dormir, no puedes hacerlo, no puedes conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque tu producción de melatonina la detuvo la luz, las luces artificiales. Entonces, protejan sus ojos con lentes bloqueadores de luces azules. Con estos Esa. 3 sencillos consejos, ustedes van a notar cómo la calidad de su sueño mejora muchísimo. Wow, me encanta. Mira que esta semana creo estuve como mejorando la de la comida. O sea, yo en un momento como que comía, o sea, terminaba de dar o sesiones y empezaba a comer y era muy tarde. Entonces, ¿qué pasó estas semanas? Como he estado entrenando en diferentes como ciudades y bueno, mañana incluso voy a irme a otro país. ¿Qué pasa? Entonces yo estaba como, bueno, entonces dije, ok, vamos a hacer un experimento esta semana. Voy a comer ligero en la noche o hago fasting y me voy hasta el otro día con agüita y nos fuimos. Fueron estas 2 sesiones, o sea, estos 2 días fueron de estar hablando 8 horas derecho, o sea, de 8 entrenando derecho. Ujú, Ya, entonces, claro, entonces yo como que terminaba y yo quería ser muy consciente y bueno, como que ahí haciendo mindfulness un poquito, como meditando, cómo me siento, cómo estoy. Entonces hoy era como mi prueba de fuego, porque ya venía lunes, martes, miércoles y hoy tenemos ahorita un entrenamiento bastante importante. Y yo dije, si el miércoles me levanto así como
es porque de pronto esa no es la vía, o si me levanto súper bien, pues bueno, entonces nada, me fui a dormir y hoy como bien. Y dije, oiga, bien, entonces esa estoy optimizándola esta semana, la que acabas de decir, la de no comer tan tarde. Suena súper simple, pero a veces uno como que no lo hace y otra vez y uno piensa que no pega y hasta que uno lo empieza a experimentar es que uno le empieza a gustar bastante, como hacerle esos cambiecitos para el sueño. De todo esto que me estás diciendo, ¿cómo es la relación entre el sueño y productividad? ¿Cómo es ese tema? Ok. Tú me acabas de decir que tienes este tren de vida, ¿no? Y que de repente o muy seguido te sientes cansado, sientes que ya no puedes más y entonces empiezas a practicar mindfulness. Sin embargo, es un poco ya el cansancio del cuerpo por evidentemente la acumulación de la falta de sueño. Aquí les va algo súper importante. Sueño y productividad. ¿Qué pasa durante la noche? Bueno, durante la noche se regenera nuestro cerebro y el cerebro es muy peculiar. Al cerebro le gusta que lo dejen en paz en la noche. Al cerebro es como, ok, ciérrame la puerta, no quiero, es como un adolescente, no quiero que me molestes, porque tengo muchas cosas importantes que hacer. ¿Qué pasa en el cerebro durante la noche? Bueno, lo primero que hace es gestionar las emociones. Entonces, ustedes han visto la película de Intensamente, que yo las amo, ¿no? O sea, hay un comité adentro de nuestro cerebro donde dice, esto me dolió, esto me hizo enojar, esto lo tengo que gestionar, esto me hizo sentir feliz. Y entonces el cerebro se encarga de trabajar internamente, y esa es la parte espiritual del sueño, cada cosa que te sucedió, para que el siguiente día tú puedas amanecer con una visión nueva de lo que sucedió, porque él ya lo trabajó en tu subconsciente durante la noche. Esto es algo súper, súper importante. ¿Qué otra cosa hace? Aprende. ¿Qué es lo que pasa? Que en la noche, todo lo que tú aprendiste durante el día, él empieza a construir nuevas redes neuronales. No sé si has escuchado esto, y entonces Ujú, hay sí, 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 total. neuroplasticidad, ¿no? Entonces él empieza ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es crear nuevas redes neuronales, nuevos patrones de conducta y de comportamiento a través de estos nuevos como caminitos. Entonces, todo lo que aprendió durante el día, él lo canaliza en nuevas redes neuronales y de esa manera aprendes. Tan es importante el descanso para el aprendizaje que en la NASA ya se, y en estas empresas como Google y estas empresas que son tan innovadoras de tecnología, lo que hicieron fue adoptar la idea de los Google Naps. Bueno, es Google Naps y NASA Naps. ¿Qué es esto? Son periodos donde cuando por ejemplo, tú tienes no descansaste bien, te dan la oportunidad de tener 20 minutos de un sueño y en ese momento que tú tienes ese sueño, ellos notaron que la gente aprendía más. ¿Por qué? Porque un cerebro que está descansado aprende mejor. Entonces, esta es la segunda cosa que pasa cuando duermes bien, aprendes. La tercera cosa que pasa cuando duermes bien es que tu memoria de corto plazo se fija la de largo plazo. Por ejemplo, tú tienes este vasito con agua y aquí está tu memoria de corto plazo, ¿no? Ok. Llega la noche y ¡fum! Se vacía en la memoria de largo plazo. ¿Sabes? Entonces, como puedes ver, y aparte, esto es lo más importante, él se limpia, tu cerebro se limpia. Tú tienes unas proteínas metabólicas que son dañinas si no se limpian. Es como cuando tienes algo que no logras vaciar, pues el agua que se queda estancada se pudre. Y esas toxinas metabólicas, si tú no las eliminas, a largo plazo se vuelven en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y demencia senil. ¿Qué pasa cuando tú duermes bien? Cuando tú duermes bien, tienes mejor capacidad para tomar decisiones, gestionas mejor tus emociones, aprendes más rápido, tienes más capacidad de enfoque, eres mucho más productivo y estás listo para tomar decisiones que vienen a tu día a día. ¿Por qué? Porque el cerebro ya hizo su parte. Si el cerebro no logra hacer su parte, entonces viene la parte contraria. El cerebro cansado lo que hace es que desconecta la corteza prefrontal.
La corteza prefrontal es donde se toman las decisiones como racionales, por así decirlo. Yo siempre digo que es como nuestro Pepe Grillo, ¿no? El que nos dice, La sé conciencia ahí. empático, exacto, compórtate, no digas eso, no comas eso. Y entonces un cerebro cansado la desconecta. Entonces, evidentemente, cuando está desconectada, al siguiente día no eres capaz de gestionar tus emociones. Estás de malas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no eres capaz ni siquiera de tomar una decisión consciente. Entonces, evidentemente, ¿cómo afecta la falta de sueño a la productividad? Hay estudios que han dicho que la falta de sueño afecta en un 35% la productividad de las personas que están trabajando. Tú imagínate esto, 35% menos de productividad por no descansar bien. Por eso es que la gente luego no toma buenas decisiones, por eso se sienten cansados, por eso se sienten de mal humor, por eso empiezan, ¿qué tenía que hacer? No recuerdan. ¿Por qué? Porque sus funciones cognitivas y sus funciones, por así decirlo, de toma de decisiones están siendo alteradas por la falta de sueño. Uf. Mira que, bueno, yo tenía un conocimiento sobre el sueño, pero ya veo que obviamente hay muchas cosas que pasan al momento que uno va a descansar, que uno va a dormir. ¿Y qué puede pasar si, digamos, no sé, estoy en un trabajo o mi pareja también le gusta trasnochar? ¿Qué podría hacer de pronto para yo mitigar ese punto en el contexto? ¿Sí? Como ejemplo, no sé, estás en un trabajo donde te exigen altas horas de la noche, todo el mundo conectado siempre, y es, ¿qué puedes hacer tú como para poder ir a poner un poquito mejor límites y decir, hey, mi sueño es importante? Pero entendiendo que quizás estás en un contexto donde es muy interesante, que yo creo que el 1% del mundo le importa su sueño, la verdad. El resto está como ahí, ¿no? Dele, dele y conectados y el celular y uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Sales, todo el mundo en sus iPhones, en sus micrófonos, y ya la gente como ahí en su cuento. ¿Qué puedo hacer yo si mi contexto no me ayuda mucho y yo quiero mejorar mi sueño? ¿Cómo puedo traer esas power naps de pronto en algunos espacios o de pronto dormir con frecuencias o tener las gafas un poquito más? Porque quizás hay muchas veces que yo me doy cuenta que a veces adaptar toda esta información es compleja por el contexto en el que me rodeo. Entonces empezar a entrar es un poco complicado porque ya digamos mi contexto tiene como un ritmo y yo estoy en ese ritmo y entonces ya empiezo como a hacer esto y todo este contexto empieza como a decir como, hey, no te hemos conectado en el Slack. Hey, hey, Ah, yo no, ¿dónde estás en el WhatsApp, no? Entonces, ¿qué podemos hacer? uy, bueno, pues vamos a tratar yo siempre les digo, y es que las mujeres que vienen conmigo tienen como esta misma problemática, pero así yo Seguro. no la llamaría problemática, la llamaría situación de vida. ¿Mm? Mm, Esta cebollita, y vamos a empezar a quitarle las capitas. Yo siempre les digo, esta información que yo les estoy dando, tómenla como información. ¿Mm? Sean neutrales ante esta información, es decir, tomen lo que se adapta mejor para su vida y aplíquenlo. Porque si hoy tu realidad te dice, oye, está muy lindo esto que me dices, sin embargo, hoy mi realidad me está pidiendo que yo tenga horarios disparejos para poder trabajar, ¿no? Trabajo de noche, trabajo de día. ¿Cómo puedo hacerle en este contexto para que mi sueño sea profundo y reparador? Bueno, pues tendrías que tener una serie de disciplinas que al menos te permitan las horas que tú duermas, dormirlas profundamente. Ujú. Sí, yo te recomendaría que durante el día tomaras al menos una pequeña siesta, si es que no logras dormir las 7 horas, si lo logras hacer, está muy bien. Si no lo logras hacer, ten pequeñas siestas porque tu productividad va a aumentar. O sea, si tú te vas cansado, ya viste lo que te va a pasar. O sea, y no eres tú. No es que tú puedes, Alex, tú puedes decir, voy a aplicar mindfulness y puedes respirar y tu cuerpo te va a estar diciendo, me vale tu mindfulness, yo estoy cansado, yo estoy, como dijeran ustedes, yo estoy mamado, a mí dame sueño porque yo estoy para dormir. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? O sea, tener un diálogo interno positivo de decir, ok, te respeto y te amo,
y vamos a darte con las circunstancias que tengo lo mejor que puedo, que es, si tú puedes tener una actividad que sea dormir y puedes intercambiarla y que no te perjudique, prioriza dormir. Prioriza dormir. Esa es la primera cosa que te diría. La segunda es que cuides la profundidad de tu sueño. ¿Cómo? Utiliza siempre lentes bloqueadores de luces azules desde que se mete el sol hasta que te acuestas a dormir, para que tu producción de melatonina esté generándose y evidentemente al momento de acostarte a dormir, duermas en fases de sueño profundo, porque ¿qué crees? La regeneración, tanto biológica como mental como espiritual, ojo, estoy hablando de espiritual, ¿qué sucede? Se da en fases de sueño muy profundo, sueño REM y no REM, fases de sueño profundo. ¿Cómo se llega a estas fases? Con melatonina. La melatonina es la que nos lleva a esas fases de sueño profundo. Entonces, en todo momento, protege tus ojos con lentes bloqueadores de luces azules. Eso es un must. Si tú te fijas, en todos los grandes empresarios de ahorita, ninguno, googlealos, ninguno lo vas a ver en una conferencia sin sus lentes blue lockers, porque ellos saben que están ocupados, pero ellos saben que lo que ellos puedan hacer para que las pocas horas que ellos puedan descansar lo hagan profundamente, lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué es importante? Que tú sepas cuáles son los ladrones del sueño. ¿Qué es lo que te quita el sueño? Y una vez tú sabiendo esto, vas a saber qué acciones vas a tomar para que las horas de sueño las duermas profundamente. Bueno, ahora ya sabes que no te puedes acostar y dormir, no es óptimo. Bueno, vas a ver en qué tiempo del día puedes tomarte unas snacks o algo, o vas a ver cómo te, no sé, de repente te suplementas. ¿Para qué? Para que esta parte del sueño la logres tener lo que tengas, pero lo tengas bien. Por ejemplo, el café. ¿Tú tomas café? No, gracias a Dios no soy tan cafetero, aunque estamos en un país súper lleno de café. Eh, Ajá. sí busqué transicionarles un tiempo ya, pero pues seguramente muchas personas que nos están escuchando toman mucho café porque Colombia y Latinoamérica es un país de mucho café. Normalmente una persona se puede estar tomando 2, 3 cafés diarios sin lío en Colombia Claro. y en Latam. Y, por ejemplo, también el saber que hay sustancias que te pueden detener el sueño profundo, una de ellas es el café tomado después de ciertas horas, porque hasta eso hay que saber tomar café y hasta qué hora tomar café, para que no te perjudique el sueño. Entonces Ujú. tú no tienes esa parte, pero sí, sí ya sabes que otra cosa súper importante que te recomiendo es bájale la velocidad a tus pensamientos y a tu cabeza antes de dormir. Ahora sí, mindfulness, respiración consciente, escribiendo y agradeciendo. ¿Por qué? A ver, estaciona, y voy a hablar en su idioma. Estaciona un Ferrari de la nada. Tú puedes. Ya, ahí, O sea, tú llegas con tu Ferrari a 200 kilómetros, vamos. A ver, estacionalo. claro, ¿Por qué necesito pretendes? ir No bajando. puedo. ¿Por qué pretendes que tu cerebro, que además activa tu sistema nervioso central, que es el de lucha-huida, recuerda que está, nuestro cuerpo cree que está en época de las cavernas, él está seguro que está en época de las cavernas. Si tú estás con ese ritmo de pensamientos, entonces tienes sistema nervioso central súper activado, el de lucha-huida, el simpático súper activado. ¿Tú quieres llevarte a dormir? No va a suceder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Súper consciente. Entonces, ahora sí, hay unas frecuencias que yo les puedo compartir, unas frecuencias, unas playlists especiales con ondas teta, que son las de sueño profundo, las delta también. Hay dos. Entonces, yo les puedo compartir estas playlists para Super, que ustedes se duerman, o sea, las pongan y empiecen así como que, uy, quiero dormir profundamente. te Eso, vas. no. Eso, y por ejemplo, algo que yo recomiendo muchísimo es escribe, escribe antes, 5 minutos antes de dormir. Vacía tu cabeza, vacíala, pensamientos, ideas, planes para el día
de mañana, planea tu día el día de mañana, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú efectivamente estés con tu cabeza en la almohada, no estés, ay, es que no sé, ay, es que mañana puedo hacer esto, y es que esto, y es que esto, y es que esto, y entonces le vas quitando tiempo de sueño efectivo y sueño profundo a tu día. Me encanta. Entonces, Súper. ese tipo de cosas son las que pueden hacer un cambio en tu vida. Buenísimo. Voy a complementar y para todas las personas, tú si quieres también puedes complementar como en esta parte que yo siento que para mí fue un cambio de juego bastante grande en el sueño. Y es que en un momento yo me di cuenta que en 2022, pandemia, tenía una empresa, estaba complicado porque no era una empresa digital, éramos muy presencial y nada, todos nos encierran, mucho estrés, ansiedad del futuro, qué va a pasar, no lo sé. Entonces, claro, me iba a dormir cansado y súper preocupado. Y así constantemente me levantaba así cansado, ¿no? Y cansado. Entonces en ese tiempo dije, bueno, entonces ya estaba como entrando en esa onda, como de ya, espérese un momento, hay que poder hacer algo entre que me pongo aquí y me voy a dormir. Entonces empecé como a querer reconfigurar un poco más desde donde estaba mi perspectiva, la estaba llevando en las noches, mientras que pongo la cabeza en la almohada y me voy. Entonces en ese momento empezaba como, para mí, el mindfulness es como la jardinería mental. O sea, básicamente es tu habilidad de poder crear semillas mentales y poder crear reprogramaciones internas. Entonces en ese momento yo dije, ok, estoy enviándome semillas de muy baja calidad, de tristeza, de baja frecuencia, entonces seguramente así está, pues obviamente en este momento todo mi cultivo de pensamientos. Entonces dije, bueno, entonces voy a empezar como a poner semillitas y ¿qué pasa? En ese momento cuando uno entra en estado REM y cuando estás bajando es el momento en donde tienes más capacidad de meter una semilla o no. Entonces yo dije, ok, mi Ujú. recomendación para todos ustedes que me están escuchando es en ese momento que se están yendo, traigan un pensamiento del día que la hayan atesorado. Entonces yo empecé a buscar un pensamiento en mi vida que lo iba a atesorar, como que lo iba a grabar y iba a ser muy consciente. Entonces ayer estaba entrenando, entonces una líder, le hicimos como un caminito del liderazgo y no sé qué. Y yo me acuerdo la cara del líder así como súper feliz y en ese momento yo dije, voy a estar muy consciente porque este va a ser mi recuerdo que me voy a traer en la noche. Pues llegué a Ujú. Bogotá, me fui a dormir y cuando ya me estaba yendo, traje ese recuerdo ahí. Y ese es donde ya me encargo yo de hacer mi entrega de semillas de luz y ya que se vaya a mi subconsciente y ya está. Entonces, para todos ustedes, esa es una gran práctica que a mí me cambió la vida. La busco hacer consistentemente, algo en mi día que como que atrapo de mucha alegría, de mucha frecuencia alta, de paz. Y ahí la traigo y en la noche pues eso me ayuda como a cambiar de pronto la perspectiva de, ay, tengo que hacer esto, sino es, no. Voy a ir a mi recuerdo feliz de hoy o el recuerdo de alta frecuencia y me voy y nos vamos ahí. Desde tu lado, ¿qué has hecho tú, Rocío, de pronto que te vas a ir a dormir y de pronto vengo revolucionado? En mi caso ha sido esta, me ha ayudado bastante. En tu caso, ¿cuál te ha ayudado? Justo. Hay algo que se llama el ritual de sueño. Eso ¿No? es Ok. algo que mi esposo y yo siempre hacemos. Nosotros tenemos este ritual de sueño que es el tiempo para nosotros. Ayer precisamente por estar, ¿qué estaba haciendo? Tuve una masterclass muy noche. Sí, La noche precisamente no lo hice y anoche precisamente eran las 4 de la mañana y yo ya estaba con la mente así, ¿no? Esto que tú dices es muy cierto, es muy hermoso y es muy verdadero. ¿Qué es lo que sucede? Al menos una hora antes, nosotros empezamos a poner estas playlists binaurales como para crear este momento mágico de conexión con nosotros mismos. Empezamos a decirle al cerebro, párale tantito, hacemos lo que se llama un corte de caja. El corte, cuando tú cierras una tienda, o sea, ¿no? tú la cierras, tú no la dejas abierta, tú haces un corte de caja y cuentas cuánto dinero ingresó y la Mm, dejas cerrada. Ujú. Y te olvidas hasta el siguiente día. sí, sí, Entonces, sí. decir, bueno, hago un corte de pensamientos hasta aquí llegué. Claro, lo pueden hacer en el tiempo que ustedes requieran. O sea, nosotros nos tomamos al menos una hora. Ujú. Ok. Entonces, empezamos a pensar, como tú dices, en todo lo bueno que nos pasó,
en todas las razones por las cuales estamos agradecidos, empezamos a tener un tiempo de conexión con nosotros mismos, a respirar, a escucharnos, a estar presentes con nuestro día, a ilusionarnos y a visualizar, que eso sirve muchísimo. Lo que tú estás haciendo es muy poderoso y ahorita te voy a explicar la parte científica atrás de eso. A visualizarnos felices, a visualizarnos completos, a visualizar que todo ya está hecho, ¿no? Esa parte, más esa gotita de pensamiento que ustedes tienen, por ejemplo, al dormir, si tú piensas en algo que te hizo feliz, agradeces, ¿no? Y empiezas a pensar en aquello, y no solo, ojo, no solo lo piensas, como tú, en tu caso, lo estás reviviendo ese momento, ¿cómo te sientes? Como si estuvieras en ese momento feliz. ¿Qué crees que es lo que le pasa a tu cerebro? Primero, detiene su ritmo. Empiezas incluso a respirar más lento, tu corazón empieza a latir con menos frecuencia y tu cerebro empieza a generar hormonas de la felicidad. Serotonina, que es la hormona calmante, la hormona que va a bajar tus niveles de cortisol. Entonces tú lo que estás haciendo sin darte cuenta es bajando los niveles de cortisol, segregando serotonina, que es el momento feliz que tú tuviste en el día, que se da cuando agradeces, cuando recuerdas, cuando visualizas, cuando vuelves a vivir algo positivo. Y al final te quedas dormido. Entonces es un mini ritual que nosotros tenemos que funciona, realmente funciona muy bien. Wow, Pero qué es un lindo. momento para ti. El Ujú. ritual del sueño. Me encanta, me encanta. Rosy, gracias por haber estado con nosotros acá. Para terminar, ¿cuál podría ser como a nosotros nos encanta siempre dejar como una misión que cada experto que trae aquí dice, hey, ya nos escuchaste, pero si yo pudiera como simplificar algo en una sola acción que te recomendaría hacer hoy, sería esta. Entonces, en tu caso, para hoy poder que después de que alguien nos escuchó, dijo, wow, hay muchos conceptos, ideas y herramientas, ¿con cuál puedo arrancar? ¿Cuál sería ese primer go-to que le darías a estas personas que nos están escuchando el día de hoy en el Mindseller Podcast? Yo creo que con lo que más me gustaría transmitirles es, si ustedes pueden ver una serie o estar en su celular o dormir o cualquier actividad que reduzca sus horas de sueño, prioricen sus horas de sueño, que sean súper conscientes de que su prioridad es dormir y de que cada minuto que ustedes están en el celular, que están viendo la tele, que están no durmiendo, son minutos que ustedes le restan no solo a su productividad, ojo, no solo a su productividad, sino a su vida. Porque no dormir mata al cuerpo lentamente. Entonces, sean súper conscientes de que si pueden priorizar cierta actividad a dormir, prioricen dormir. Tremendo, me encanta. Chicos, ¿dónde te pueden encontrar, Rosy? Tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir y pues enfocarse más como, hey, quiero aprender más este tema del sueño. Para mí ha sido un tema muy interesante y son cositas que uno puede ir haciendo y uno se da cuenta el cambio tan increíble que tiene. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en el Instagram es @Glook, Glook, .blueblockers, que si quieren después se los paso. Ahí pueden encontrar información acerca del sueño y bueno, también pueden encontrarme en la tienda online que es www.glook.mx, que ahí también pueden encontrar, hay un blog, hay información, hay muchísimas cosas que ustedes pueden revisar para que su calidad de sueño mejore, tengan una mejor calidad de vida. Wow, brutal. Ya saben, chicos, a dormir bien, a vivir bien y recuerden que más conciencia son más ingresos aquí en el Mindseller Podcast. Vaya, duerma bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Éxitos a todos. Chao, chao.